El primer ejercicio entonces propone un camión consume la misma cantidad de gasolina durante un tiempo determinado. Ya con eso sabemos qué tipo de progresiones o no. Sí, señor. Claro, porque dice que consume la misma cantidad, ¿cierto? Eso lo hace qué tipo de progresión Aritmética. aritmética, correcto. O sea que ya sabemos que tenemos una progresión aritmética, ¿ok? De tal forma que después de media hora le quedan 36.14 litros. Aquí, ¿qué estamos relacionando? Estamos relacionando tiempo y litros de gasolina, ¿cierto? Pero litros que se han consumido o litros que quedan. Que Litros le que, quedan. ahí dice claramente litros que quedan. ¿Ok? Y además, bueno, y después dice, y en 2 horas 10 minutos contiene 31.94 litros. Si el conductor debe tanquear cuando queden 8 litros, ¿en cuánto tiempo como mínimo deberá buscar la gasolinería? Entonces, nuevamente, eh, el tiempo corresponde a un número de orden y los litros pues van a corresponder al valor, ¿cierto? En el caso del tiempo tenemos el primer dato, está dado como media hora, y el segundo dato dice 2 horas 10 minutos, por lo tanto lo ideal es que todo lo convirtamos en una sola unidad de tiempo. Para este caso sería más adecuado trabajar en minutos, ¿no? Para aquello de que no nos vayan a quedar decimales en número de orden. Así que podríamos decir que el primer dato es un A30, porque dice que en 30 minutos le quedan 36.14 litros. Litros. Y después dice 2 horas 10 minutos. ¿Qué sería eso? 130. Correcto. 130. 2 horas, pues son 120 más 10 minutos, pues 130 minutos. Y dice que le quedan 31.94. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos preguntan? Nos preguntan tiempo, ¿cierto? Y el tiempo corresponde al número de orden. Es decir, nos están preguntando el número de orden cuando, o si se quiere, el número de orden cuando A sub n vale 8. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, señor. Si no hay preguntas, entonces lo siguiente que tenemos que hacer es calcular el n. Sabemos que n en una progresión aritmética se calcula como a sub n menos a sub k, todo sobre la diferencia, más k. A sub n para este caso va a ser precisamente los 8 litros. A sub k es un valor conocido y tenemos estos dos. K es la posición de cualquiera de los dos valores conocidos, así que ahí están. Pero lo que no tenemos es la diferencia, por lo tanto, antes de realizar el cálculo, debemos hallar la diferencia. La diferencia sabemos que se calcula como A sub n menos A sub k, todo sobre n menos k. Pero recuerden que para esta fórmula, A sub n es un valor conocido. Es cualquiera de estos dos, no este de acá. Porque a ese no le conocemos el número de orden. Entonces, A sub n pues puede ser el de 130, por lo tanto sería 31.94 menos
36.14, todo sobre 130 menos 30. ¿Cuánto daría eso? 0.042. 0.042 negativo. Me comió cero, ¿no? Profe, ¿esto cuándo lo va a calificar? Pues ya en estos días lo empiezo a calificar. Lo que pasa es que estamos haciendo unas actividades por ahí y me tienen atareado. Listo, ahora sí podemos calcular el número de orden. Entonces, n será igual a sub n. Dijimos que ahora sí va a ser 8, menos a sub k, que puede ser cualquiera de los dos valores. Yo voy a utilizar el primero, 36,14, dividido entre la diferencia menos 0.042, y eso más el número de orden de ese valor, que es 30. ¿Cuánto da eso? Setecientos. 700, correcto. Como n está expresado en minutos, número de orden estado en minutos, pues aquí podemos decir que sencillamente será en 700 minutos, ¿no? Si alguien lo quiere pasar a horas, pues divide entre 60 y va sacando su aproximado. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Profe, una pregunta. En el caso en el que yo cuando estábamos hallando n, yo ya tomado como a sub k como 31,94. Sí. ¿Y Mi, cómo res- queda? mi resultado cambió. Eso no me afecta, ¿cierto? Veamos. Si tú utilizaste el otro valor, tendrías que haber escrito como 8 menos 31.94, todo sobre la diferencia menos 0.042, más a sub k, que tiene que, perdón, sub k, que sería 130 para este caso. ¿Sí lo hiciste así? Sí, señor profe. ¿Y no te da? Sí, me dio fue 720. Vamos a ver. 8 menos 31.94 dividido. Profe, yo lo hice del método de José y me dio 700. Sí, por eso creo que de pronto tiene algún error en algún lado. Menos 0.042, todo, más 130. Sí, otra vez da 700. Debes tener algún error en alguna parte del cálculo. Sí, profe, ya me di cuenta dónde y no, es que leí mal, anoté dos resultados, pero sí eran 700, qué pena. Ah, ok, perfecto. No hay problema. Ok, tenemos entonces el primer ejercicio. Segundo ejercicio. Dice: una máquina trabaja desde las 8 de la mañana en forma constante. Nuevamente, tenemos algo que nos indica el tipo de progresión, ¿no? Que es en forma constante. Por lo tanto, podemos decir que tenemos una progresión aritmética. Y envía su producción al almacén. Si a las 11 de la mañana hay 8.300 piezas en el almacén y a la 1 de la tarde hay 11.000 piezas, ¿cuál es la producción de la máquina por hora? ¿Qué nos están preguntando aquí? La diferencia, ¿no? Exacto, eso es lo que realmente tenemos que calcular, una diferencia. Este ejercicio pues creo que es el más simple. En este caso entonces tendríamos que A sub 11 es igual a 8.300
Y a la 1 de la tarde. ¿Cómo escribo la 1 de la tarde? 13. Correcto. A sub 13. Entonces serían 11.000. Para calcular la diferencia, pues tendríamos A sub n, 11.000, menos A sub k, 8.300, sobre n, que sería en este caso 13, menos k, que sería 11. ¿Cuánto daría eso? Me dio 1350. Entonces es la producción por hora. Luego vuelvo y repito, era el ejercicio más simple ahí. Y el último, para el pago de un crédito a cuotas se ha pactado una cuota inicial de 100.000 y las siguientes cuotas van aumentando el 10% de la cuota anterior. ¿Cuál será el valor de la decimosegunda cuota? En este caso, pues no se sabe el tipo de progresión que se tiene, ¿no? Digamos que intuitivamente habíamos dicho por allá que podría ser una progresión geométrica, pero realmente no hay certeza de que eso sea así. Por lo tanto, lo ideal para este tipo ya de problemas es crear la progresión. Es decir, vamos a generar algunos valores de la progresión de acuerdo a lo que nos están diciendo. La cuota inicial es de 100.000. ¿Cómo represento eso? Como una sub 1, ¿cierto? Es nuestra primer cuota. La cuota 1 es de 100.000. Entonces, ¿cómo calculo la cuota 2? La cuota 2 sería 100.000 más el 10% de la cuota anterior, y la cuota anterior fueron 100.000. ¿Eso cuánto da? 110, ¿no? 110.000. O sea que la segunda cuota es de 110.000. Pero con dos términos no sabemos todavía el tipo de progresión. Tenemos que generar el tercero. Sería, ¿cómo sería? Pues 110.000, 110.000 más 10%. correcto, más el 10% de 110.000. ¿Y eso cuánto da? 121.000. Listo, ya tenemos tres datos de la progresión. Ahora sí podemos entonces calcular la razón, calculamos la razón para ver si efectivamente es una progresión geométrica. Voy a utilizar estos dos valores. Entonces tendríamos 2 menos 1 de 110.000 sobre 100.000. ¿Y eso cuánto da? 1.1. 1.1. Correcto. Y calculamos la razón. Después este caso lo voy a calcular entre primero y último. 3 menos 1, 121.000 sobre 100.000. ¿Y eso da? Pero una pregunta, es que a mí me tocó hacer esa operación, la hice en la calculadora, pero por internet, si me voy a entender.
Entonces, ¿me podría explicar cómo se hace eso en una calculadora como la mía? Claro. Bueno, yo te la voy, sí, aquí te la escribo. Tienes que escribir 3 menos uno, así dentro de un paréntesis. Luego va la tecla Shift. Y luego va la tecla que es la elevado. Que creo que en tu calculadora aparece el elevado así. ¿Sí la ves? Sí, profe. Ok. Y luego sí, entre paréntesis, 121.000 dividido 100.000. Y ahí te tiene que dar. ¿Y da 1.1 otra vez? Profe, Dime. ¿cuál es la tecla de elevado? Por eso te digo, qué tipo de calculadora tienes tú? Porque tenemos dos tipos de calculadora y tengo que ver exactamente cuáles. ¿Me la puedes mostrar? Profe, a mí me dio fue 1.9. 1.9. Entonces no sé si es que me quedó mal a mí la operación o qué pasó. No sé si no colocaste por aquí unos paréntesis o de pronto aquí otros paréntesis. Los paréntesis, profe, eso lo cambia todo. Ok. Como las dos razones nos dieron 1.1, con eso quedó confirmado que sí tenemos una progresión geométrica y ahora sí podemos calcular lo que nos están pidiendo, que es el valor de la decimosegunda cuota. Recordamos que en una progresión geométrica, esto lo calculamos como a sub k multiplicado por r elevado a la n menos k. Entonces, para nuestro problema, sería igual a sub k, ¿cuál? El primero, para que nos quede más fácil, ¿cierto? 100.000 multiplicado por la razón 1.1 elevado a la 12 menos 1. Para abreviar pueden escribir elevado a la 11. Entonces 100.000 multiplicado por 1.1 elevado a la 11. Profe, una pregunta. ¿Ese 12 menos 1 se escribe normal o Pues a en ver, la... para 12 menos 1 es 11, ¿cierto? Pero digamos, me refiero a ejercicios que de pronto esos números no pueden ser decimales. Ok. Sí, tendrías que escribirlo, bueno, en la calculadora tendrías que escribirlo como 100.000 multiplicado por 1.1. Ah, no, aquí ya no es shift, sino la tecla de elevado y tendrías que colocarlo dentro del paréntesis, 12 menos 1. ¿Ok? ¿Ya les dio? Ok, profe, gracias. Sí. ¿Cuánto Sí, da? profe, me dio 285.31. Bueno, esta es otra cosa que tienes que reconocer en tu calculadora, ¿no? Cuando habla de decimales y cuando habla de miles. En este caso son miles. 285.311. Ok, Las calculadoras utilizan comas y utilizan puntos. Y no siempre se utilizan de la misma manera. En algunos casos, la coma la utilizan para decimales y el punto para separar miles. En otros casos es al contrario. La coma para miles y el punto para decimales. Y en otros casos, las calculadoras no separan miles, sino sencillamente escriben el valor seguidito. Entonces, tienen que reconocer su calculadora cómo está trabajando. ¿Ok? Lo mismo, uno puede programar eso. Uno también puede programar la calculadora y decirle, vea, yo quiero que me muestre los decimales con comas y los miles con puntos. ¿Sí? Eso se puede programar
dentro del módulo de la calculadora. Pero bueno, por ahora lo importante es que reconozcan cuándo tienen miles, cuándo tienen... Profe, dime. pues es que a mí me dio ese resultado, pero al final de todo me apareció .65. Sí. Entonces, pues eso a qué se debe. Porque es que son decimales, ya de ahí en adelante son decimales, ¿sí? De hecho, a mí me parece es .6706. 6706. Pero volvemos a lo mismo. Tenemos que, digamos que, tener en cuenta la interpretación que se está dando, ¿no? Aquí nos están hablando de dinero y para nosotros estos decimales no son significativos. Por eso fue que como que me los comí, como que no los tuve en cuenta. Pero sí, efectivamente como que numéricamente debería ir el 6706. ¿Listo? Dice, un crédito de 90 millones se paga en 180 cuotas de la siguiente manera. Una cuota fija para amortizar el capital. ¿Ustedes saben lo que es amortización del capital? No, señor. Bueno, a ver, hagamos un preámbulo aquí para que podamos entender de qué es lo que se está hablando. Resulta que cuando a uno le dan un crédito, ¿cierto? Si a mí me prestan, por decir algo, 100 pesos, pues las entidades bancarias tienen que vivir de algo, ¿cierto? Tienen que ganar algo. Entonces a ellas para ganar le cobran a uno lo que es el interés. El interés no es otra cosa que lo que le cobran a uno por hacerle el favor de prestarle la plata. ¿Sí? Eso es. Le voy a cobrar tanto por el favor de prestarle esa plata, pero usted me la tiene que devolver. O sea que yo a la entidad financiera le tengo que devolver los 100 pesos más los intereses que se generen, ¿cierto? Por el préstamo, por hacerme el favor. Cuando yo pago las cuotas, digamos que yo pago 20 pesos. Esos 20 pesos se distribuyen una parte para ir disminuyendo esta deuda y otra parte para cubrir estos intereses. ¿Sí está claro? La parte que yo pago para disminuir la deuda es lo que se le llama amortización de capital. ¿Está claro ahora sí? Lo que es la amortización. Profe, o sea que básicamente es como la amortización es realmente la deuda como tal. O sea, lo que debes. Exacto. Amortizar una deuda es ir disminuyendo la deuda que uno tiene. ¿Ok? Eso es. Entonces, de acuerdo a lo que nos dice aquí, lo que se deben son 90 millones de pesos. Y dice que se pagan 180 cuotas de la siguiente manera. Una cuota fija para amortizar el capital. O sea que, a ver, si yo voy a este mismo ejemplo, estoy diciendo que todos los meses voy a pagar un pedacito para ir disminuyendo esto. Por decir algo, pago 18 pesos, 18 pesos para amortizar el capital y estaría pagando 2 pesos por los intereses. Por la siguiente cuota, pues otra vez pago otros 18 pesos, con eso estoy disminuyendo ya no, entonces ya no debo 100, ¿cierto? Sino que cuando hago el primer pago ya debo 82. Cuando haga el siguiente pago, entonces ya no deberé 82, sino 82 menos 18, creo que da 68. ¿60 y qué? ¿64? Y así sucesivamente. Entonces estamos disminuyendo el capital. Por lo tanto, siempre estoy pagando los mismos 18 pesos para ir disminuyendo el capital. ¿Ok? Eso es lo que nos está diciendo el ejercicio, que se está pagando una cuota fija para amortizar el capital, pero no me dice cuánto es. Ya ahorita vamos para allá. Más un interés del 1%
sobre el saldo pendiente. ¿Ok? Entonces, la primer cuota que yo tengo que pagar va a ser igual a la cuota fija más el interés. ¿Está claro hasta ahí? Como yo tengo Sí, que pagar en total, como tengo que pagar en total 90 millones en 180 cuotas, ¿de cuánto será esa cuota fija? 500.000 pesos. Correcto, la cuota fija, ¿sí? Fácil, ¿no? 90 millones dividido entre las 180 cuotas. Y ahí están los 500.000, ¿sí? Entonces, la cuota fija o la primer cuota sería igual a los 500.000 más lo que me dice que va a quedar, dice, más el 1% del interés sobre el saldo pendiente. ¿Cuánto quedaría yo pendiente por pagar? Si pagué 500.000 pesos y la deuda era de 90 millones, ¿cuánto quedé por pagar? 89.500.000. 89.500.000. Por lo tanto, es el 1% de esta cantidad. ¿Cuánto es el 1% de esta cantidad? 895, profe, creo. 895.000, claro. Y ahí tenemos entonces lo que se pagaría